Este es el famoso cementerio ubicado en el distinguido barrio de La Recoleta de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es el tercer cementerio más visitado del mundo. El primero es el Staglieno de Génova, Père Lachaise de París, y el tercero es este. El hecho de que el cementerio de La Recoleta sea tan reconocido y visitado por cientos y cientos de turistas se debe a una serie de factores y no solo a un motivo. El cementerio ocupa 5 manzanas y media, cuenta con alrededor de 6.000 sepulcros a perpetuidad y más de 70 bóvedas son declaradas Monumento Histórico Nacional. En él descansan las más notables celebridades de la Argentina, políticos, escritores, gobernadores de Buenos Aires y militares. Su alto valor arquitectónico, sus bellas esculturas, sus vitrales y su simbología funeraria. Hay 21 presidentes enterrados, fundadores de la patria, 2 de los 5 premios Nobel que tiene la República Argentina. Estas familias eran de un alto poder adquisitivo, por eso ellos volcaban en estas bóvedas lo mejor para que descansen sus familias. En el cementerio de La Recoleta descansan los restos de numerosos personajes históricos, pero lo que realmente la hace interesante son las historias que este cementerio guarda. El cementerio de La Recoleta esconde historias escalofriantes detrás de sus mausoleos, como la pareja que estuvo años sin dirigirse la palabra, aquella niña que murió 2 veces y la joven que con su alma enamoraba a todas las personas. Vamos a ver un poco más sobre estas historias. ¿Cómo se conoce esta pareja? ¿Cuáles son sus nombres? Son Tiburcia Domínguez y Salvador María del Carril. Son una pareja de la alta sociedad porteña, muy conocidas por sus peleas. ¿Sabes por qué? Ella era una compradora compulsiva. Ella era la culpable de todo. Tenía carteras, zapatos, abanicos, todo en su placar recién venido a Europa. Esta pareja se conoce como la pareja peleada. Es conocida así por la posición de los bustos que están de espalda, esto debido a un desencuentro amoroso. Y ¿sabes una cosa? Tiburcia pidió que cuando la pongan en el nicho pongan primero los pies y después la cabeza, a diferencia de lo que se suele hacer. Ella creía que el día que los muertos resuciten se iban a enfrentar, iban a estar cara a cara y se podrían decir todo lo que no se dijeron. Bueno, esta pareja se la conoce de varias maneras. Uno de sus nombres más populares es el matrimonio silencioso y la pareja peleada. ¿Cuál es la historia de por qué están sentados así? A Salvador se lo ve sentado en un imponente sillón, mirando hacia el horizonte. Detrás, su esposa, en un simple busto nada más. Así ellos perpetuaron su odio conyugal. Sí, según lo que se cuenta, Tiburcia y Salvador tuvieron una fuerte discusión. Este enojo le duró a Tiburcia por 21 años y hizo de que nunca más se hablara. Tuvieron un desencuentro amoroso que claramente está plasmado en las esculturas de su bóveda, donde se los ve dándose la espalda. Bueno, el enojo de ella fue tan grande que pidió que el día que falleciera pusieran su escultura de esta manera, porque seguiría enojada con Salvador aún después de su muerte. Se conoce que una discusión en la pareja enojó tanto a la señora Tiburcia que a partir de ese día decidió no hablarle nunca más hasta el día de su muerte.
La creación del cementerio al principio fue solo para católicos. A partir de 1863, Bartolomé Mitre permitió que fuesen enterrados los practicantes de otras religiones. La puerta es de un estilo neoclásico, construida por Juan Antonio Busiasso. Está formado por 13 símbolos por dejado de esa inscripción en latín que dice «Esperamos al Señor», que es la que nos recibe cuando entramos al cementerio. Al ingresar encontramos los primeros símbolos de la vida y de la muerte, representados en 12 alegorías. El huso y la tijera simbolizan el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento. La cruz y la letra P es otra simbología que se ve mucho en las construcciones de las bóvedas, que simbolizan la palabra Cristo en griego, la primera y la segunda letra de esta palabra. La corona hace referencia al voto de recuerdo permanente. La esfera y alas, el proceso de la vida y de la muerte, que gira incesantemente como la esfera. La cruz y la corona significan muerte y recuerdo. Clepsidra, o el reloj de arena con las alas, que están simbolizando el paso del tiempo, y las alas que simbolizan el alma que se eleva. La antorcha con las llamas hacia abajo representa la vida que se interrumpe. Este animal, que en medicina tiene que ver con la vida y con la muerte, también está presente. La serpiente mordiéndose la cola simboliza el principio y el fin. El manto sobre la urna representa el abandono y la muerte. La abeja es el símbolo de laboriosidad, representa el trabajo del hombre a través de la vida. El búho, que es el animal que custodia y según algunas creencias anuncia la muerte. Y por último, en los dos de los extremos se encuentran los rosetones, típicos de la arquitectura neoclásica. Los pueblos han venerado y enterrado a sus muertos de varias maneras a lo largo de la historia. Las creencias, tradiciones, así como la posición o papel social del fallecimiento, determinaron siempre el carácter de las ceremonias mortuorias y del sepulcro. Los antiguos egipcios se destacaron por la veneración con que guardaban los restos de sus seres queridos. Su creencia de que el espíritu del muerto iba a seguir existiendo solo si el cadáver era conservado, los llevó a construir los grandes monumentos funerarios que hoy conocemos, como las pirámides y el embalsamamiento. Esto era aplicado particularmente a sus reyes y faraones, que son las momias que han perdurado de esta manera hasta nuestros días. Los griegos, por su parte, también le daban importancia a las honras fúnebres y enterraban a sus héroes y guerreros de una forma solemne y aparatosa, aunque lo hacían colocando el cadáver o la urna con las cenizas en un hoyo en el suelo o en un sarcófago dentro de la piedra. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Y Tiburcia se entera que Salvador le había sido infiel, que tuvo una hija con otra mujer. Esto desencadena la furia de ella, que hizo que haga una locura, como maldecir un reloj para él. Tuvieron una hija que se llamaba Rufina Cambeseres. A partir de esto surgió un odio tremendo hacia él, hacia Salvador, la cual ese odio le hizo, por medio de un reloj, una maldición, y se lo obsequió a Salvador en forma anónima. ¿Sabes en qué consistía esa maldición? Sí, la maldición consistía en que la persona que lleve el reloj a su tumba no iba a poder descansar en paz y su alma vagaría en la tierra. Cuando se habla de La Recoleta, la gente dice que es un lugar para ricos, y en realidad no es así. Durante 50 años fue el único que tuvo Buenos Aires.
y cuando crean la chacarita se empieza a marcar la diferencia. La llegada de los inmigrantes transformó la decoración de los sepulcros, que se poblaron de estatuas, bustos, ángeles, vitró, piedras labradas y figuras alegóricas a la muerte. Entre las personalidades famosas que allí descansan se encuentran Domingo Faustino Sarmiento, María Eva Duarte de Perón, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, José Hernández, Victoria Ocampo, Bartolomé Mitre, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín. Para los romanos, las honras fúnebres tuvieron gran pompa. Un maestro de ceremonias se encargaba de cuidar de que cada persona en el funeral ocupara el lugar que le correspondía. A la cabeza del cortejo fúnebre iban los músicos y los seguían las plañideras, que entonaban cantos funerarios. Las plañideras eran mujeres a quienes se les pagaba por ir a llorar al funeral de alguna persona. Después venían los histriones, haciendo muecas y payasadas. El más hábil de ellos iba imitando los gestos y actitudes que en vida caracterizaban al difunto. Seguían los libertos e individuos que enarbolaban efigies de los antepasados, coronas y recompensas militares ganadas por el muerto. Detrás venía el cadáver sobre una litera, llevado en hombros por parientes, y por último los familiares. Ante la sepultura, un orador pronunciaba un elogio fúnebre. Los cadáveres de reyes, príncipes y señores feudales eran mantenidos 40 días en capilla ardiente antes de recibir sepultura, por lo general en un monasterio. Yo siempre trabajé acá afuera del cementerio y uno siempre escucha historias y uno por curioso quiere saber si son verdad o no. Me entré al cementerio de noche y cerca de la tumba de la pareja que se peleaban se escuchaban ruidos, gritos, golpes. Dicen que son ellos, que aún estando muertos siguen peleando. Muchas celebridades y personas de la clase alta argentina fueron sepultadas en este cementerio. Se debe a que durante 1870 la fiebre amarilla azotó Buenos Aires y como consecuencia de ello hubo una emigración proveniente de los barrios porteños de Montserrat y San Telmo hacia la zona de Recoleta. Esto resultó en que este barrio se convirtiera en uno de los de mayor poder y prestigio de la ciudad. Los judíos emplearon tanto el sepulcro en la tierra como en la roca viva. El cadáver era colocado en un lecho perfumado donde era expuesto a la contemplación de las tribus durante algunos días hasta que recibía la sepultura. Esta ceremonia se realizaba en presencia de familiares y amigos. Los cristianos prefirieron enterrar a sus muertos y tener por sagrado sus restos, al tiempo que consideraban el deceso como una espera por la definitiva resurrección. El empleo de urnas funerarias para guardar los restos de los muertos era una práctica muy antigua y extendida entre los pueblos precolombinos de América. Era una parte significativa a los muertos y uno de los ejes del sistema religioso de nuestros aborígenes. De esa manera se expresaba el aprecio y respeto por los antepasados. Se trataba de dar al difunto el mejor pasaje a otra vida, garantizando que el ritual, la tumba, el ajuar funerario y la disposición del cadáver fueran los adecuados. En América, las costumbres funerarias eran varias según las creencias. Era muy común el enterramiento secundario, que era colocar los huesos, una vez exhumados, en recipientes cerámicos adornados con diferentes motivos. A partir del siglo XIX, el crecimiento de las ciudades y las ordenanzas sanitarias obligaron a la reservación de áreas para dedicarlas a cementerios, en los que se puedan apreciarse sepulturas con una fosa y una cruz. En 1822 se estableció el servicio de carros fúnebres con distintas categorías y un servicio gratuito para los pobres.
En 1868, Sarmiento sancionó el reglamento de cementerios, estipulando disposiciones y características, entre ellas la sala de observación especial para cualquier muerto. Las tapas de los ataúdes eran cerradas sin clavos, dejando el rostro y el torso expuestos, con un cordón atado a la muñeca, el que remataba en una campana en la sala de guardia. Evidentemente, esa sala de observación fue el precedente de lo que después serían los velatorios o velorios, que al principio se realizaban en la casa y años más tarde eran cocherías que se alquilaban como en la actualidad. ¿Qué hizo Salvador con ese reloj? Y Salvador, antes de morir, deja por escrito en su testamento que tanto sus joyas como el reloj sean heredados por su hija Rufina Casaseres. No creo que a ella le hubiera importado mucho, ya que no se preocupó nunca en su vida por ella. A la que sí le importó fue a Tiburcia, que lo primero que preguntó cuando él falleció si le había dejado plata. Basta con ingresar al cementerio de la Recoleta para encontrarse con distintas curiosidades. Es común que los turistas extranjeros queden extrañados por la cantidad de gatitos que deambulan por el lugar. Los guardianes afirman que pasan horas recorriendo los pasillos del cementerio con el fin de buscar y fotografiar a estos animales que han tomado posesión de los mausoleos y caminan sobre ellos con una autoridad irrefutable. Los gatos son animales que siempre han estado relacionados con lo paranormal. A lo largo de la historia han sido vinculados con el poder, con la fertilidad y con las brujas. Existen personas que creen que han venido a la Tierra como guardianes de otro mundo. Pero la creencia más frecuente de escuchar es que los gatos son el alma de los muertos. ¿Puedes contar qué pasó con Rufina? Sí, mira, Rufina falleció a los 19 años de edad de un ataque al corazón debido a una pena de amor que terminó con su vida a muy corta edad. A Rufina se la conoce como el mito de la chica que murió 2 veces. ¿Sabes cuál es la historia? ¿Cuál? Cuando Rufina cumplía 19 años, su madre le proporcionó un somnífero. ¿Por qué? Porque tenía que encontrarse con su amante. ¿A que no sabes quién era su amante? Sí, el novio de su hija. ¿Qué pasó la noche en que murió? Y cuando esa noche, el día que Rufina cumplía 19 años, se estaba preparando para ir a una función de teatro que esperaba hacía tiempo, y su amiga le hace una terrible confesión. Le dice que su novio también era amante de su madre. Parece que esa noche Rufina había tomado muchas pastillas, lo cual le ocasionó un ataque al corazón y murió. A ella la enterraron, pero unos días después, personas que trabajaban en el cementerio vieron que su tumba estaba abierta. Examinaron la tumba, el cuerpo, y dijeron que a Rufina el exceso de esas pastillas le produjo un ataque de catalepsia, que es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva, en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Cuando ella despertó, de la desesperación quiso abrir el cajón, se rasguñó todo el cuerpo, pero al final murió. A ella la enterraron con sus joyas y el reloj que le había dado el padre. Vagando por el cementerio descubre que ese reloj tenía una maldición, porque todos los días se despertaba a las 9 de la noche, esa hora coincidía con la hora de su muerte. Para deshacerse del reloj y alejar la maldición, decidió dejarlo en otra tumba.
Hace varios años que trabajo en el cementerio. Al principio pensé que era un trabajo normal y después me di cuenta que era un tanto peculiar. En este sector empecé escuchando pasos y ruido de un reloj. Al principio no le di importancia, pero después, conociendo las historias de los mitos, me cerró todo. ¿A quién le pertenecía la tumba donde dejaron el reloj? Esa tumba pertenecía a Luz María Belloso, víctima de leucemia. Se dice que su madre, frente a este dolor tan grande, la permitieron dormir en el cementerio frente a la escultura de su hija, que se la conoce como la Bella Durmiente del cementerio de la Recoleta. ¿Qué hizo al despertarse? Bueno, el mito dice que el alma de Luz al despertarse se encontró en su tumba con un reloj que ella nunca había visto jamás. Al despertarse, Luz María encuentra un reloj que no le pertenecía. Se levanta y va hacia un bar. Cuenta la historia que ella esa noche se levantó y fue a un bar donde había un grupo de amigos. Uno de los jóvenes que se encontraba en ese grupo quedó asombrado por Luz María, porque estaba vestida toda de blanco. No podía dejar de mirarla, parecía un ángel caído del cielo. Él se acercó y comienzan a conversar. La invita a tomar un café en la veredita, hablaron mucho, se conocieron bien. Ella le contó su historia, lloró al recordar cosas feas. Él le prestó su pañuelo y también su saco porque hacía frío. Era pasada la medianoche. Ellos se besaron y ella huyó sin decir nada. Salió corriendo. Él la siguió, pero no pudo alcanzarla. Cuando el cementerio abrió, el joven fue y preguntó a un guardia por ella. Le dijo cómo era, cómo se llamaba y por las calles donde había entrado. El guardia lo llevó por ese sector. Él se quedó observando las tumbas y en una tumba estaba su saco con el pañuelo y la mancha de café. La tumba decía el nombre de la mujer, Luz María, y algo más curioso todavía. En uno de los bolsillos estaba el reloj. Los mitos urbanos no solo son historias que se dieron por ciertas, sino que también se trasladaron de generación en generación, porque me la contó un amigo o lo sé de alguna persona conocida. Pero no solo son historias sin sentidos, sino que ocultan algo detrás de ellas. Hoy en día la historia de la pareja peleada, la joven que murió 2 veces y la dama de blanco, siguen siendo un mito. Personas siguen comentando que ese mito nunca acaba, ya que el hombre que Luz María le entregó el reloj sigue deambulando por el cementerio buscándola para poder devolvérselo y poder entender qué es lo que le sucede. Esta y 1000 historias más deambulan por este cementerio. Los mitos y leyendas le dan un halo de misterio que siempre genera gran curiosidad en los visitantes del lugar, al igual que el secreto que esconde la muerte y que para los que permanecemos de este lado todavía no tiene respuesta.